Muchas gracias, Pietro. Estamos listos con Carmen Ortiz para comenzar este primer segmento que tiene que ver con esa información, la conferencia de prensa que ha dado la hermana del exministro de Finanzas, Pavel Centeno, con una serie de peticiones y de cuestionamientos a la versión que hace 6 días dio el Ministerio Público sobre la muerte de Pavel Centeno, que concluyó que se trató de un suicidio. El exministro, según el MP, salió de su casa, disparó contra el grupo de agentes y fiscales que habían ido a allanar esa vivienda, luego corrió y se disparó en la boca. Pero hoy vimos que la hermana del exministro, Mayari Centeno, ha cuestionado esa versión. Ha dicho que aunque no la ponen en duda, tienen dudas que quieren que el Ministerio Público les aclare antes de ordenar el cierre de esa investigación. Pidieron una auditoría forense externa, también pidieron que el Ministerio Público modifique algunos protocolos que se evidenciaron ese día que no funcionaron, entre otras cuestiones. Pero para entrar ya de lleno a este tema, le vamos a presentar a nuestro panel de invitados. Tenemos a 2 abogados y a un psicólogo. Ilse Álvarez, que también fue viceministra de Gobernación, Marco Antonio Garavito, psicólogo y también miembro de la Liga de Higiene Mental, director, y Maynor Melgar, abogado y también exfiscal. Una mesa con muchas opiniones, seguro que vamos a tener una interesante discusión. Bienvenidos, señores. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Y mi primera pregunta para el licenciado Melgar tiene que ver con esto de la auditoría forense que la familia del señor Centeno está solicitando. ¿Quién la realiza y qué implicaciones tiene dentro del proceso? Bueno, si el caso fue clausurado, tendrían que ellos que impugnarlo para que lo conozca la sala correspondiente. Ese sería el primer paso. El segundo, yo creo que sí es saludable que haya una visión externa, porque eso, lejos de afectar a la institución, la consolida. Pero ¿quién hace esa auditoría forense? ¿A quién se contrata? ¿A quién lo paga? A ver, si depende de qué medio de prueba se pretende cuestionar. Si fuera, por ejemplo, el dictamen médico forense del INASIF, pues ahí tendría que oírse un consultor técnico, que puede ser por cada una de las partes. El Ministerio Público incluso podría aportar uno nuevo, pero bueno, depende cuál sea el tipo de prueba. Pero si fuera ese en particular, sería a través de un consultor técnico o un expertaje independiente. Esa sería lo que correspondería. A cargo de la familia, es decir, ¿la familia tendría la responsabilidad de pagar a estas personas o es el Estado el que tiene la responsabilidad de responder a esta petición? Cada una de las partes es responsable, en este caso, de llevar a su propio experto. Entonces, si la familia, tendría que ser ella. ¿Pero hay antecedentes de un caso que hayan pedido una auditoría externa porque habría un conflicto de interés con la investigación del Ministerio Público y que eso se tome como una prueba ante un posible caso penal? Sí, hay varios. Quizás uno del más famoso es el caso Gerardi. Ahí hubo duda en cuanto a la necropsia que se practicó, y es más, se trajeron gente de Estados Unidos para que ellos hicieran un dictamen. También la parte sindicada llevó su propio experto y cada uno rindió por separado su dictamen. Vino un español, es decir, sí han habido antecedentes. Ilse, cuando usted escucha, al igual que todos nosotros que vimos esa conferencia, que la familia dice que les molesta que se insinúe que el señor Pavel Centeno estaba ebrio. Lo que concluyó el MP es que tenía una leve ebriedad, pero queda mucha discrecionalidad ahí. ¿Qué es leve ebriedad? ¿Cuánto es qué? ¿Usted qué le parece este cuestionamiento que han hecho ellos? A mí me parece que creo que la familia se sintió altamente ofendida porque consideró que se había denigrado la imagen del familiar fallecido, y creo que en realidad el término técnico debió haber sido explicar que habían trazas de alcohol en la sangre, que lo es viable porque, digamos, la misma familia acepta que él había estado en una cena familiar, que había ingerido vino y que efectivamente era una cena familiar donde acostumbraban a abrir algunas botellas, lo cual puede ser lógico porque las personas normalmente estamos eliminando el promedio de una copita de vino en 3 horas más o menos. Entonces podría ser que hubieran habido trazas o residuos, lo cual es coherente. Sin embargo, yo creo que lo que a la familia le molestó es que no hubiera una explicación más técnica y que tal vez la colectividad hubiera malinterpretado que se trataba de que él estaba en estado de ebriedad, lo cual no fue exactamente explicado en una forma más profesional o más técnica, digamos. Se cuestionan los protocolos del Ministerio Público, pero esta pregunta es para el licenciado Garavito. Uno se encuentra de pronto en situaciones en la vida en las que ni la persona que está conmigo ni yo misma sé cómo voy a reaccionar. A mí me ha pasado las veces que me han asaltado, que siempre tiendo a oponerme, por ejemplo, y después uno dice, pero ¿cómo fue posible que yo reaccioné de esa forma?
Cuéntenos sobre el comportamiento humano y si es posible realmente determinar en una persona que aparentemente ha sido pacífica y de pronto tener una reacción violenta al punto de supuestamente, como en este caso, agredir a 2 funcionarios y luego incluso la otra hipótesis es que él se quitó la vida. ¿Cómo manejar esto dentro de un proceso como los que tiene que llevar a cabo el Ministerio Público? No, claro, yo creo que hay que ubicar, digamos, todo el contexto de antecedentes que estaban dándose o que se siguen dando en este país en relación al tema de la persecución, por el tema de la corrupción, todo eso que conocemos suficientemente. Sin duda que ese proceso generaba toda una serie de situaciones estresantes, traumáticas, en más de una persona, no solo en los capturados, sino en funcionarios, incluso que podían haber estado cerca de las escenas de los procesos y que de alguna manera se sentían atemorizados por esa situación. Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto? Que cuando un ser humano está sometido a presiones, y en ese momento me parece a mí que existían, ¿verdad? Más fuertes que ahora, por cierto, hay un concepto, una categoría que nosotros manejamos en psicología que es la situación límite. Es decir, cada ser humano tenemos una forma muy particular de reaccionar y algunos tenemos mucha más fuerza para enfrentar adversidades o situaciones tensas o presiones, etcétera. Pero hay un momento en que esa situación límite se define como ese momento en el que el ser humano se quiebra y tiene poca capacidad. Cruza un límite, ¿verdad? Sí, tiene poca capacidad, digamos, de manejo emocional, por ejemplo, tiene menos capacidad para razonar sobre los procesos que está viviendo, tiene menos capacidad para pensar las implicaciones de lo que puede ocurrir. En fin, hay todo como un desajuste, un desorden en la parte emocional que no le permite a la persona como víctima, ¿verdad? Porque víctima es quien sufre un proceso traumático, un proceso de presión, y en este caso pudo haberse dado. Entonces la reacción puede entenderse en el marco de este concepto de la situación límite. Generalmente las víctimas, o lo que decías, lo que te ha pasado, digamos, reaccionamos en una situación de trauma de diferente manera. Que uno mismo se sorprende. Exactamente, que después dice uno, híjole, pero ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿No? Es decir, estoy peleando con el ladrón, digamos, por un paraguas, ¿no? Y por el paraguas me va a matar, pero esas reacciones en una condición límite, y lamentablemente en Guatemala por la violencia, la tensión, la presión permanente, casi es un estado, yo diría, casi natural del conjunto de la población. Nos cuesta pensar y reaccionar de una manera lógica porque la presión que tenemos nos rebasa y nos limita. Esa es la idea del concepto. Maynor, ¿en qué variaría la contraversión que podrías, o la otra posibilidad que podría surgir, como propone la familia, que se diluciden, que se aclaren las dudas y de repente se establezca que no se suicidó el señor Centeno, sino que fue una bala de un arma de la fuerza policial? ¿Eso en qué cambia las circunstancias? Hay 2 escenarios. El primero, hay que analizar que la misma ley contempla la posibilidad de nombrar un fiscal especial ajeno al Ministerio Público para que haga una investigación independiente. Eso está, y es una práctica común en este tipo de casos en los que resulta víctima un funcionario de la institución para públicamente evidenciar de que no hay ningún interés. Eso fue lo que hizo la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que presentó la semana pasada. Sí, pero estoy hablando de un fiscal externo, alguien que se contrata, que no trabaja en el Ministerio Público. Él hace, alguien, digamos, de trayectoria y honorabilidad intachable, él hace una investigación para tratar de desvincular, digamos, a la institución de la investigación y no decir están encubriendo. Esa es como una medida muy saludable, digamos. Ese es el primer escenario. Que por eso está el artículo ahí, precisamente para la aplicación de estos casos, y que sería saludable en un escenario como este. Ahora, ¿en qué puede cambiar? Bueno, eso es un poco especulación, pero evidentemente si las circunstancias de la muerte no son conforme lo que se afirmó, pues tendría que crearse una línea de investigación. La investigación pues va confirmando, descartando posibilidades. Entonces, si esta se descarta, pues tendrá que iniciarse una en función de lo que se encuentre y desarrollar toda la actividad. Ahí es donde considero importante pensar en un fiscal especial ajeno a la institución. No porque estén mintiendo a la institucional, el MP está lo suficientemente fuerte y consolidado, sino porque le dé garantía tanto a la familia como a credibilidad a la institución. Claro. A mí me surge otra duda en términos del tiempo que dice la familia se demoró el INASIF en dar los resultados. Argumenta la señora Centeno que se entregó un primer informe que estaba mal redactado y que cuando se entrega la segunda versión pues hay inconsistencias. En realidad demoró mucho este caso y ¿qué tanto la gente podría confiar en la efectividad del trabajo del INASIF? Bueno, el INASIF fue una institución creada precisamente para ser auxiliar del sistema de justicia.
es el que rinde los dictámenes oficiales. Y ustedes saben que lamentablemente estamos en los rankings más altos de asesinatos y muertes violentas. El INASIF tiene altos niveles de demanda en hacer necropsias todos los días. Yo creo que siendo este un caso de alto impacto, le dieron al revés cierto privilegio y aceleraron más la autopsia de lo normal. Hay familias que les toca hacer cola y esperar, precisamente porque hay descuartizados, ahí están intentando establecer de quién es la parte del cuerpo que encontraron en algún lugar, los desmembramientos, cuántos asesinatos diarios tenemos. Entonces el INASIF realmente ¿Le parece que el tiempo fue prudencial? Yo creo que es correcto y adecuado a los niveles normales de trabajo y respuesta que ellos pueden proporcionarle a la población. Y en general, ¿qué opinión le merece el pronunciamiento hoy de la familia? Yo creo que ellos tienen derecho a tener su propia negación. Yo creo que cualquier pérdida familiar es muy importante, especialmente ellos que lo tienen en tan alta estima. Yo comparto con el especialista en salud mental que la familia tiene el proceso de negación en este momento. Y sí considero que ellos tienen derecho a establecer la realidad, que creo que no va a estar apartada de la ciencia, porque el INASIF realmente se basa en la ciencia. Y no vamos a poder cambiar que la causa de la defunción de la persona sea un proyectil de arma de fuego, y que sea el proyectil de arma de fuego de su propia arma de fuego, va a llegar a la conclusión que el caso está correctamente investigado, no va a poder haber una diferencia. He escuchado que la familia menciona que hay diferencias entre el primer dictamen y el segundo, pero nosotros no podemos hacer un comentario de fondo porque no hemos leído ni el primero ni el segundo, entonces solo podemos comentar lo que ellos dicen en relación a lo que dicen que dice el expediente, pero técnicamente no, porque nosotros no hemos tenido acceso a revisarlo. Hablemos de ese proceso de negación, licenciado Garavito, que en términos generales, nosotros tuvimos acá un programa sobre el suicidio precisamente, y algo que se mencionó por parte de los dos expertos era esa negación y la cultura de las familias que pasan por esto. Los valores religiosos muchas veces impiden a la familia decir abiertamente mi familiar se suicidó o no, para quienes han comprobado este extremo. Lógicamente ellos dicen, el señor Centeno era una persona que amaba la vida. Es posible de pronto de alguien que era buen padre, un magnífico profesional, una persona comprometida con la comunidad, poder tener un arrebato de esta naturaleza y privarse de su existencia. Desde luego, desde luego. Pero creo que la familia en ese sentido está sufriendo cabalmente ese proceso de duelo, porque además es una muerte intempestiva, ¿verdad? Es algo que se da, como decimos en buen chapín, de sopapo. Y ese tipo de fallecimientos para quienes quedan, para las víctimas que quedan, es muy difícil de asimilarlos, ¿verdad? Y más con estos criterios que decías de la valoración del señor Centeno. Y en ese sentido me parece que más allá de la cuestión puramente judicial y legal que yo desconozco, este proceso de querer clarificar la situación es muy necesario desde el punto de vista de la dignidad de la familia y en este caso del señor Centeno, de la víctima, ¿verdad? Porque lamentablemente en este país ese es un factor que generalmente queda abierto y ha quedado abierto muchas veces, ¿verdad? Cuando se llega por un asesinato, por algo, o una pérdida, una desaparición, ocurría mucho antes, ¿verdad? Y le decían, no, pues sí, su marido no lo secuestraron, se fue con otra mujer para Estados Unidos y así se quedó, y la dignidad de esta persona siempre quedó terriblemente lacerada. Entonces creo que en función de esa parte psicológica, humana, insisto, más allá de lo que implica legalmente esto, es una necesidad plantearlo, y si lo están planteando, ese es el proceso que están viviendo particularmente ellos para tratar de asimilar y entender, porque en el momento en el que esto se pudiera dar y las pruebas científicas determinaron que efectivamente eso ocurrió, va a tener que haber un proceso de aceptación de esa realidad, porque ante una muerte uno siempre la niega, ante una pérdida uno siempre intenta negar, porque es una manera de evitar el dolor más allá del que uno está sufriendo. Claro. Marco Antonio y también los demás invitados, vamos a un corte comercial y vamos a seguir conversando con ustedes, pero antes vamos a leer sus comentarios en redes sociales. ¿Qué opina usted de este caso? Vamos a escuchar y darle espacio a sus opiniones. Ya volvemos. Continuamos hablando del caso de Pavel Centeno y le damos paso a sus comentarios con Pietro.
Vamos a leer un par de comentarios de los usuarios que han interactuado con nosotros en las redes sociales. Iniciamos con el de este usuario, de Regreso a Chapín, quien sí está de acuerdo con un estudio externo al del INASIF y dice que es necesario para una opinión no parcializada y deducir responsabilidades si en caso lo hubiera por parte del personal del Ministerio Público. También el otro usuario nos comentó que el tipo, Pavel Centeno, tenía todos los fantasmas por sus trampas y corrupción. Con estos mensajes nosotros regresamos a Mesa Principal. Muchas gracias, Pietro. Para Maynor Melgar, decía la hermana de Pavel Centeno hoy en la conferencia que piden al MP revisar sus protocolos y cuestionaba, por ejemplo, que durante 7 horas no permitieron a la familia acercarse al cuerpo que yacía sobre un arriate, que los tuvieron también varias horas ahí en la casa y no les permitían ir al baño. ¿Usted rescata algo, Maynor, de estos cuestionamientos, críticas que ha hecho la señora Mayarí al procedimiento del MP? ¿O es normal que eso sea así? Dos escenarios. Uno, es saludable la crítica porque todas las instituciones son perfectibles, ¿verdad? Si hay algo que pudiera estarse o pudiera mejorarse, pues hay que tenerlo en cuenta, porque asumir de que todos los protocolos son perfectos, pues eso no existe. Ahora, en este caso concreto, la escena tiene que ser procesada, el cuerpo tiene, y eso toma un tiempo, es, digamos, no en el rango de prioridades. La prioridad número 1 es recabar la evidencia y resguardar todo lo que permita esclarecer el hecho. Eso va a ser prioritariamente más importante a que se acerque la familia al cuerpo, que al final de cuentas, desde el punto de vista humano, por supuesto pero no puede ser más importante que aclarar la verdad, porque se contamina la escena. En el caso de la retención, la ley establece que mientras se está haciendo el registro, pues lamentablemente se tiene que permanecer las personas en el lugar. Eso, ahí entra también bastante la discrecionalidad del fiscal en el momento y según las circunstancias, probablemente no sea necesario tener a los niños. Pero yo le digo una cosa, es cuando uno está en el lugar de los hechos, porque yo he estado muchas veces, tiene que priorizar el cumplimiento de las normas legales, a veces inevitablemente pues afectando un poco el interés de la familia, pero reitero, vale la pena replanteárselo y vale la pena revisarlo, y si hay que corregirlo, pues deberá corregirse. De eso se trata, de eso se trata. Me llama la atención que aun cuando otra persona es la que sale en esta vivienda y uno diría, bueno, posiblemente hasta ese momento se estaba constatando que ahí no vivía la persona del Banco de los Trabajadores a quien iban a capturar, se lleva a cabo este registro de la casa. ¿Es esto normal? ¿Es esto así? ¿O no es correcto? Siendo que no era la casa de la persona que iban a buscar. Aparentemente él era el propietario y él estaba alquilándola, pero finalmente no era quien estaba habitándola en ese momento. Tal vez sería importante que todos entendamos los ejemplos. Estamos viendo que están cateando casas o allanando residencias relacionadas al señor Sinibaldi. Él no está en Guatemala. Sabemos que no está. Pero estamos viendo que el Ministerio Público está buscando vestigios del delito relacionado con inmuebles donde se sabe que él puede haber en algún momento reportado o dejado información. Y por esa razón, digamos, los allanamientos son autorizados por el juez. El juez, antes de autorizar el allanamiento, revisa cuál es la circunstancia especial que el Ministerio Público acredita que es necesario violar la vivienda. Y al haber una autorización judicial, el allanamiento es legal. O sea, lo que hubiera sido es un allanamiento con efecto negativo si la persona no hubiera entrado en pánico, como creemos que pasó, o como se sabe o se especula que pasó, y probablemente hubieran requisado la casa porque la orden era para eso, verificando si la persona no estaba escondida dentro de la residencia o no había alguna información importante para la investigación. Creo que en el momento en que se da el suceso de que hay una pérdida humana de vida muy lamentable, lo que ocurre es que ya el Ministerio Público prioriza la escena de un crimen y llaman a la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Entonces el allanamiento entra en una segunda etapa de importancia al evento que se está dando, y el más importante es la vida. Aun cuando, por ejemplo, más allá del recibo de la luz que estaba a nombre del señor Navarijo, no me recuerdo bien cuál era el otro apellido, del Banco de los Trabajadores, más allá de eso, si tú, por ejemplo, tienes los estados de cuenta y sabes que a esa vivienda van estados de cuenta para el señor Pavel Centeno, o verifica la línea telefónica a nombre de quién está y posiblemente está a nombre de él, etcétera, esto quiere decir que a pesar de que sabes que otra persona habita en esa casa,
tienes derecho a hacer ese allanamiento en términos de esclarecer un caso el particular. Ministerio Público acredita al juez por qué es importante para ellos ingresar a esa residencia. Ustedes están viendo que están ingresando en residencias del expresidente Pérez, de la ex vicepresidenta Valdetti. Todos sabemos que ellos están presos. Sin embargo, ellos siguen ingresando o verificando información sabiendo que puede ser que encuentren algo muy importante para su investigación. Entonces, el juez es el que califica y autoriza esa violación de la vivienda en espera de un resultado favorable. Si el resultado es desfavorable, lo que se hace es que se le informa al juez que fue negativa la información y que no hubo ningún resultado. Ustedes vieron que hubieron 200 allanamientos entre ayer y hoy para incautar evidencia y personas relacionadas a extorsiones, y no hay 200 capturas. ¿Por qué? Porque lo que están buscando no solo es personas, es evidencia material de la comisión de delitos en diferentes casas. Aquí inclusive ustedes ven que las personas que extorsionan no necesariamente son las dueñas de la propiedad, ni son inquilinos, son personas que habitan inmuebles que inclusive obtuvieron por extorsión. Entonces, media vez el juez considere que hay una razón suficiente para autorizar la violación de la vivienda, es totalmente legal el allanamiento. A mí me interesa la opinión de Marco Antonio con respecto de la presencia de Mayarí Centeno en esa conferencia sola. Lo hizo con un abogado y hablaba a título personal, no necesariamente en nombre de la familia Centeno. No hemos visto a su esposa, no hemos visto a sus hijos, si hubiera mayores de edad, pronunciarse sobre este caso. Podemos asumir que es un pronunciamiento de ella, cuestionamientos que ella hace a esa investigación. ¿Es normal, Marco Antonio, que en las familias se vea que hay algunos más interesados en buscar una versión o buscar más explicaciones que otros y otros tiendan a admitir la primera que se da? No, desde luego, ahí habrá que, con los días tendrá que esclarecerse, digamos, la postura de la familia en general, diría yo, ¿verdad? Pero desde luego, cuando hay un incidente, a ver, vamos a poner un robo cualquiera, hay en la casa alguien que le dice, no, no vayas ni siquiera a denunciar, ¿no? Y una persona dice, no, yo voy a denunciar y voy a ir porque voy a ir. Porque la manera de reaccionar ante esas pérdidas también es diferente, ¿verdad? Yo no tengo la información para decir cuál era el vínculo emocional, afectivo, cercano entre ella y el señor Centeno, por ejemplo. Bueno, eso puede motivar mucho el hecho de querer reivindicar que él, una persona así, asá como la describen, no podía llegar a una situación de este tipo. Y se lo puede creer, desde luego, ¿verdad? Porque es su experiencia, es su historia personal, ¿ya? Y yo quisiera aprovechar este evento, digamos, trágico, porque es algo que necesitamos en Guatemala reflexionar todos los días y en todos los ambientes, porque estamos reaccionando de esa misma forma, solo que en otros espacios, y esto no sale tan trascendentemente a la luz pública. Pero, por ejemplo, acá hay personas que se suicidan por una cuestión exactamente igual en el sentido emocional, de no saber manejar una situación, ¿verdad? ¿Cuántos casos no hay tristemente de jovencitas que se embarazan o son embarazadas incluso a través de una violación y son incapaces de entender cómo enfrentar esto con su familia o con ellas mismas y se suicidan, ¿verdad? Es decir, esto nos está pasando. El manejo emocional de nuestra realidad cada vez es más débil y terriblemente, hay que decirlo, nuestro sistema educativo y nuestro sistema familiar no educa para el manejo emocional. Entonces estamos como en el hilo, ¿verdad? Como en ese límite que yo decía permanentemente, y eso es un riesgo, por eso hay tantas tragedias en la calle, a veces por un accidente común y corriente la gente termina matándose o haciendo barbaridad. Yo creo que esto también nos tiene que llamar a la reflexión que necesitamos pensar qué está pasando con la parte puramente de salud mental del pueblo nuestro, porque este no es un caso aislado, lamentablemente no lo es. Hay tragedias todos los días en este país muy parecidas, solo que no con esta dimensión. Pues. Una última pregunta, sé que nos tenemos que ir a corte con el licenciado Melgar. Muy brevemente me diga cómo se puede hacer, la familia hacía una petición muy concreta diciendo que no quiere que este caso sea instrumentalizado para intereses particulares, como ellos advierten ha estado sucediendo. Si esto sigue sucediendo, ¿ellos pueden accionar legalmente? Bueno, existe la posibilidad de decretar la reserva, que es, dijéramos, el primer mecanismo para asegurar de que no trascienda, pero habría que ver
cuál es el contexto o a qué se refieren con eso, porque si es por las declaraciones que se están dando públicas, yo creo que en alguna medida de lo que se ha hecho aquí sí vale la pena reflexionar respecto de ciertas afirmaciones que no necesariamente tienen que corresponder al crimen, por ejemplo, si estaba en estado de ebriedad o no. Ese es un detalle que yo creo que sí vale la pena reflexionar porque afecta la memoria de una persona que, pues, creo que no tiene nada que ver con la investigación. Por ejemplo, para desprestigiar al Ministerio Público y a la CICIG. Bueno, que de ahí la importancia de que la investigación esté a prueba de cualquier revisión. En la medida eso hace fuerte a la institución, digamos, que la revise quien quiera revisarla, que traigan expertos extranjeros nacionales y que se demuestre lo que... Ese es lo importante, porque tampoco podemos asumir que todo lo que hacen las instituciones es perfecto, eso no es así, pero sí podemos estar seguros que se cumplieron los trámites de ley y por eso yo creo saludable que se hagan las revisiones, porque eso va a consolidar las afirmaciones de la MP. Yo creo que ni la familia es ajena a que el nombre del señor Pavel Centeno sea usado, o es su caso, para desprestigiar a las instituciones. Sí, pero bueno, eso sí es una estrategia política de actores nacionales que ya se vuelven como folclóricos en que presentan denuncia por cualquier cosa y contra cualquier persona. Eso ya forma parte, digamos, del folclore nacional. Pero bueno, tiene que haber también alguna estrategia para no permitir que se instrumentalice y desde esa perspectiva yo creo que sí la ley contempla los escenarios. Sí. Señores, muchas gracias. Se nos acabó el espacio. Les agradecemos haber venido a conversar con nosotros. En el otro segmento vamos a hablar de ese nuevo modelo penitenciario en Guatemala. Ya se graduó la primera promoción y la siguiente se va a capacitar en la que fue la finca de descanso de Otto Pérez Molina en Zaragoza, Chimaltenango. Regresamos en un momento para hablar de este tema.